a mí me encanta recordar, sobre todo, aquellos momentos que me han hecho inmensamente feliz. Y esos momentos son los de mi infancia. Yo tuve una niñez, ¿cómo les podría decir? Muy dinámica. Estábamos muy distantes de la tecnología que tienen los chicos ahora. Sin celu, sin compu, sin una PlayStation, sin nada de eso que hoy les proporciona la tecnología. Para jugar, nos valíamos de lo que teníamos en el medio en el que vivíamos y de la naturaleza. Me gustaba ir a la plaza, al cine. De vez en cuando nos visitaba algún parque, también. Lo mismo, el circo. El circo. Eso era lo más. Yo cada vez que había función, no me la perdía. Iba una y otra vez, todos los días, sentada allí en primera fila mirando a los artistas en esas performances. Y me sentía una de ellas. Me ilusionaba que era yo precisamente la que estaba allí haciendo esas acrobacias. Y como lo que me ilusionaba trataba de hacerlo realidad, formé mi propio circo. Sí, lo tenía en mi casa. Mi casa era muy grande, al estilo colonial, con un patio inmenso, inmenso. Tenía una hermosa pérgola cubierta de jazmines que perfumaba todo a su alrededor. Era el lugar preferido de mi madre. Ella, allí en una silla de hierro forjado, se sentaba y tejía o bordaba y escuchaba el radioteatro mientras yo jugaba en el patio. Unos pasitos más estaba el aljibe con un amplio brocal de cemento. Tenía una manivela para recoger el balde que estaba sostenido a una cadena de hierro que pasaba por la roldana, muy ruidosa. Si lo hacíamos hacia la derecha, recogíamos, y hacia atrás, hacia la izquierda, lo bajábamos. Yo, como niña traviesa, al ver a mi mamá sentada, muy concentrada en su tejido y su radioteatro, quise gastarle una broma una vez. Me arrimé despacito, despacito, al pozo, tomé la manivela y la accioné con energía y cae todo el balde al fondo y mi madre pega un salto, tira el tejido y ella era de asustarse muy fácilmente y me dice: ¡Mariquita! Yo corrí a esconderme detrás del brocal porque ya se venía una chancleta. Y se venía la otra. Y se cayó adentro del aljibe. Pobre mamá. Y allí nomás estaba la pista. La gran pista del circo. Por supuesto que no tenía serrín, ni siquiera una lona con rombos pintados de todos colores. Simplemente era de césped, pero a mí me sobraba. Y así comenzaba la función. Señoras y señores, niñas y niños, gatos, perros y pajaritos, aquí comienza la función del gran circo de Mariquita.
Y así comenzaban todos los artistas. Y entraban los saltimbanquis, y los equilibristas, y los malabaristas, contorsionistas, yo, todo eso. Y allí, en el césped, comenzaba a girar, vuelta carnero para allá, una parada de paro para este otro lado, una media luna para este otro lado, tal vez algún malabarismo con las tapas de las ollas que le robé de la cocina y el equilibrio que hacía típicamente con la escoba de mamá. Y allí estaba papá parado, mirándome escandalizado. ¡Oh! Mariquita, ¿qué estás haciendo con ese vestido? Haciendo saleros. Saleros, le decía él a todas esas acrobacias. Olga, le dijo a mi madre, ¿por qué no le haces un atuendo acorde para que la niña pueda hacer todos estos saleros sin mostrar la bombacha? Y mi mamá, que era muy rápida en la costura, inmediatamente me hizo un bombachón como el de la hormiguita viajera, pero azul, para que yo pueda hacer todos los saleros, todo lo que a mí me gustaba. Y allí nomás estaba la barra para hacer acrobacia. En el medio del patio, un árbol de lima que tenía una rama como si fuese un brazo, que me llamaba, ven, 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 mariquita, trépate a mi rama. Y a la rama me iba, comenzaba a amacarme de aquí para allá y a zarandearme con mi bombachón como el de la hormiguita viajera, pero azul, y mi vestidito celeste con lunares de colores. Y por supuesto, había por ahí en alguna otra rama alguna espinita indiscreta que me espiaba y quería apoderarse de un pedazo de mi vestido y ¡yac! Se enganchaba en una espina y ¡yac! Se enganchaba en otra espinita que no quería ser menos que la otra. Y cuando terminaba mi performance, saltaba, saludaba y allí estaba mamá mirándome con una cara tan lastimera que me decía, mariquita, no podía creer que el vestido esté hecho hilachas, hecho jirones. Pero para mí estaba todo bien. Y allí nomás estaban ellos. Sí, en su jaula. Estaban esperándome. Los feroces leones de mi circo. Tranquilos, tranquilos, fieras hermosas, tranquilos. No se apresuren, ya les va a llegar el turno. Vengan, vengan, vamos, vamos, mis hermosas bestias. En realidad, era el gallinero de mamá que tenía los pollos y yo jugaba con ellos como si fueran mis leones. Porque antiguamente, quien no tenía un gallinero, no comía pollos. Hoy vamos a la esquina, a la granjita y compramos la cantidad que uno quiera. Pero antes, solo quien criaba las gallinas comía pollo. Y eran mis amigos. Hasta nombre les puse. Había uno que se llamaba el Cambapirú, porque era negrito y flaquito. Había otro, era el Ayurapelón, tenía un pescuezo que no tenía una sola pluma. Y estaba el infaltable Bataraz,
cada vez que mi mamá quería meter uno a la olla, me mandaba a la panadería más lejana de esquina para que no esté presente en ese momento en el que ella iba a carnearlo. Mariquita, te vas a ir hasta la panadería y me vas a traer tanto de pan. Ah, ya sé por qué. ¿Por qué me mandás tan lejos? Claro, así ya tenía tiempo. Y yo no veía lo que ella hacía. Y ahí tomaba mi bicicleta y me iba en mi bicicleta, me iba. Y todo el camino pensaba en mis pollos, pobrecitos, mis pollos. ¿Cuál caerá ahora? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué tenés que matar uno de mis leones si sabés que yo los quiero? Y a mi regreso, ella ya había agarrado uno del pescuezo, lo había torcido y ya estaba lista la faena. Terminada la faena. Un león menos en la jaula. No, cuánta tristeza. Pero el show debía continuar y allí me esperaba la cuerda floja. Sí, cortaba una hoja de la planta de mamón, la usaba de sombrilla y comenzaba mi cuerda floja. De un salto estaba arriba y comenzaba, iba y venía con mi sombrilla de mamón, iba y venía en la cuerda floja que era de ladrillos y cemento, porque era el tapial que se dividía los renos del vecino. Y a veces, de paso, cañazo, veía a mi vecino paseándose en calzoncillos. Yo no quería ver, no espiaba, no. Y a veces también la vecina salía del baño en interiores. Pero yo no quería ver, yo solo jugaba al circo. Pero me faltaba lo que yo más quería. Lo que yo más quería era el trapecio. ¡Ay, sí! El trapecio que me hacía volar. Pero no lo tenía en casa. No había lugar para un trapecio. Necesitaba algo muy alto. Pero a menos de una cuadra de mi casa estaba un amigo, el Panchito, que tenía un trapecio en su casa, en su patio. Y allí me calzaba el bombachón como el de la hormiguita viajera, pero azul, y me iba a la casa de Pancho. Estaba la carpa enorme, hermosa, la carpa del circo. Un inmenso árbol de magnolia y de la rama más alta colgaba el trapecio. Perfecto. Hasta tenía un manillar giratorio. Y allí estaba yo. Panchito sabía que cuando yo llegaba, él quedaba sin trapecio, así que se sentaba arriba de un banquito peticito y me observaba. Prendida del trapecio, comenzaba a matarme. Iba y venía, y me colgaba de las rodillas, iba y venía, me paraba sobre el manillar, me prendía de las hojas. Era otra cosa espectacular, me olvidaba del mundo, perdía la noción del tiempo. Y enrosqué mis piernas una vez en las sogas. Lo hacía varias veces. Puse las manos en el manillar y así cabeza abajo comencé a amacarme con todas mis fuerzas. Y mi madre en casa estaba sumamente preocupada porque
Llegaba la hora del almuerzo de la escuela, tenía que bañarme y Mariquita no llegaba. Entonces fue a buscarme. Y yo amacándome con la cabeza hacia abajo, prendida del manillar, veo que ella entra y me acuerdo, ¡uy! Tengo que almorzar, la escuela, el baño. Suelto las manos y me deslizo rápidamente por las cuerdas, quedando colgada de los tobillos. Y mi madre, que era muy fácil de asustarse, se desmaya gritando: ¡Mariquita!